Pero vemos que el valor que fue menor, ¿no? Sunedu quería pagar 4.629.000, pero la empresa dijo no, yo te cobro 100.000 menos. Está el otorgamiento de la buena pro, el ganador, los miembros del comité de selección. Importante también saber quiénes son los miembros del comité de selección para ver si tienen una relación por ahí con alguien que trabaja en la empresa, ¿no? Pero todo esto se puede hacer en base de datos. No se puede hacer una base de datos de las contrataciones de Sunedu. Porque en este caso, sí, los formatos más o menos son homogéneos. El formato de tienes una entidad que solicita, tienes un monto que ofreces pagar, tienes empresas, esas empresas tienen dueños. Tienen un comité de selección, que ese comité de selección tiene mínimo 3 miembros, ¿no? Presidente, vocal. Y podremos de esto tomar información y generar una base de datos propia. Y ver también, compararla con la del año pasado. Compararla al año pasado. Vamos a ver si podemos comparar la del año pasado. El servicio del año pasado costaba 7 millones. ¿Cuánto costaba la de este año? 4. Este año salió más barato. Salió 3 millones menos. Y eso ya motivo como sospechoso. Oye, da sospechoso, oye, pero ¿por qué? ¿No? O quizá van a decir, no, es que ya no emitimos porque hemos cerrado. ¿No? No sé, algo así. Pueden ver cualquier cosa. Pero vamos a ver quién fue. Vamos a la buena pro del año pasado. Claro, pero estoy buscando por 2018, inicio de 2018, inicio de 2019. Porque hay se emite 2 veces al año, pero no, se emite una vez. Y emiten 2, ¿no? Sunedu y el ministerio que emite para el instituto. Pero ganó también nuestros amigos de Thomas. Ahí sí hubo competencia. Ahí hubo competencia. Y Notria es conocida, Notria es la que hace las tarjetas de crédito. Pero ganó por ahí, por nada, o sea. Habría que llamar en Notria. Habría que ver también, ¿no? Hasta que cumple. Postor 1. Todos cumplían con todo, ¿eh? O sea, y acá empieza la diferencia. Porque ofrece cobrar un poquito menos. 7.824.000 y el otro 7.363.000. Entonces, gana porque ofrece menos. Pero habría que buscar, ¿no? Siempre he dado veces. Es fuerte, la diferencia es fuerte, no sé qué es. Y el Estado estila lo raro del Estado, que quizá no te dice calidad, ¿no? Sino monto. ¿No? Por eso muchas veces, en muchas obras que vamos a la calle, gana una empresa que se tira al suelo y al final lo que te dan gato por liebre. Al final te deja una pista rota, una vereda mal hecha, y luego una adenda, oye, me faltó 100 metros de calle, pero es que porque la inflación ha hecho que me suban los materiales, ¿no? Entonces voy a hacer una adenda, y hay una adenda, y ahí empieza también a sospechar. Entonces ya sabemos que hay 2 lugares donde podemos conseguir información bien interesante, sobre todo sobre presupuesto de gasto, ejecución y obras en el portal de transparencia económica, y también también se pueden ver obras, ¿ah? También se puede ver obras cuando, por ejemplo, vamos a objeto de contratación, bien, consultoría, obra o servicio. Pero nosotros vamos a buscar todo. En este caso es José Manuel Villalobos Campana. Defensa legal. Defiende el abogado Carlos Alberto Fonken Barra. Y a buscarlos, a ver a quiénes ha defendido también. Y ver también. He encontrado casos donde, por ejemplo, en el caso de OAS, la defensa legal de los funcionarios de la gestión de Castañeda
En este caso, contrataron al mismo estudio de abogados. Entonces, ¿por qué? Por estrategia. La estrategia legal es coordinada para que los tres no se afecten. Entonces, puedes ver también, haces una propia base de datos también, nombre implicado, qué estudio de abogados contratado, monto pagado, ¿no? Luego, qué proceso es, en qué nivel está, en la fiscalía, en el Poder Judicial, a nivel del Congreso, a nivel de la Contraloría, ¿qué nivel? ¿Quién investiga? ¿Qué procesa? A ver, la ley de acceso a la información y transparencia tiene ya, creo que de regreso a la democracia, creo 2001, más o menos, ¿ya? Después de regreso. No ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sigue habiendo un montón de irregularidades. Y ahora es más fácil sacar, ¿no? El gobierno de Fujimori se le bajó un video, ¿verdad? Al gobierno de Kuczynski se le bajaron los documentos, ¿no? Documentos de sus empresas y audios, ¿no? Entonces, nuevas formas de acceso a la información, ¿no? Que es un poco más fácil ahora, y te puedes bajar un gobierno, un ministro, un alcalde, o sea, en los datos está mucha forma, y en la forma de mostrarlos también está, es una gran responsabilidad, ¿no? Porque podemos tener hallazgos tan interesantes como eso. Ahora, vamos volviendo al tema de las solicitudes de acceso a la información. Es la 27806. Son las recomendaciones previas a hacer cualquier pedido de información, para no perder tiempo. Saber si esa entidad es competente para que te responda. No le vamos a preguntar de construcción de colegios al Ministerio de Agricultura. No es su chamba. Entonces hay que saber a qué pedir. Esto yo creo que lo puede tener esa entidad. Y esto aquí. A ese. Ser claros y directos respecto a la información, no darle mucha vuelta. Quiero que me dé el informe tal que aprobó la licencia al proyecto Tiamarí. Listo, quiero eso. ¿Lo tiene? Sí, sí lo tengo. Te lo puedo dar en tantos días. El tiempo máximo de una entidad pública son 12 días hábiles. 12. No te pueden decir 15 porque ya, pues, fin de semana. ¿No? Días hábiles. Pero decía 15 días, sí. Entidades castrenses. Entidades castrenses limitado a lo que no son secretos o cosas que son del Estado o de seguridad, defensa, ¿no? Eso no te lo va a dar. No puedes decirte, no, eso es defensa. Es estratégico porque puede ser información sensible. Nada de compra de armas, eso es bien difícil, pero tienen un tiempo de moratoria. No estoy seguro de los años, pero hay un tiempo de moratoria en que ya se hace público, porque ya no genera riesgo. Se recomienda también conocer qué oficina tiene en sus manos la información para acelerar el proceso. Si en caso se envía una carta escrita a mano, por texto, se firma y se entrega físicamente, se recomienda colocar al destinatario el titular de la entidad, al ministro de frente, al alcalde de frente. Y están obligados por ley a derivarlo al área correspondiente. O sea, no te pueden decir, no te pueden dar un pase, no, es que usted no especifica a quién enviarlo, a quién va a hacer la respuesta. No, ustedes tienen que responderme, yo sé que tienen información, pero no conozco al área específica. Pero tienen que derivarlo. Y lo derivan y puede hacer seguimiento vía telefónica, en algunos casos te dan el correo electrónico del funcionario que tiene información para que le haga seguimiento, o también lo que están haciendo ya muchos de los ministerios es darte un código y entras y sabes a dónde llevaron tu solicitud, dónde está y cuánto falta para que te respondan. Vamos a hacer ese ejercicio. En esta página ustedes tienen en sus separatas pueden encontrar un botón para solicitar información pública y entran al portal del Estado. Puedes solicitar el portal del Estado peruano, pero yo prefiero solicitarlo directamente
cada ministerio tiene un portal de transparencia. Entonces voy al portal de transparencia de ese. Y voy a esta ventanita. Voy a hacer otra vez el ejercicio. Ingresé al MINEM, que ahora es así, es gov.p/MINEM. Ahora así funciona en el portal del Estado peruano. Ingresamos a portal de transparencia. Dentro del portal de transparencia hay un botón, un icono de acceso a la información. Y esta es la solicitud, el formato de solicitud que ya tiene listo el ministerio. Concreto y preciso, ¿no? Las recomendaciones. Porque te dan un número de caracteres, creo que son aquí 300 por pedido. Esto puede hacer, si tienes un pedido muy extenso, un solo tema, puedes dividir tu pedido. Puedes hacer varios pedidos y te van a responder igual. Tienes tus datos, incluso hay a veces, este ministerio creo que te crea un usuario. Tienes tus datos y te crea un usuario de alguien que accede a datos y te registra todos tus pedidos y puedes darle seguimiento. También, además de colocar en la información solicitada, también ver el órgano a quien quiere solicitar la información, un montón. Despachos, direcciones generales, gabinetes asesores del ministro, oficinas, la procuraduría. Eso funciona en todos los ministerios. Todos los ministerios te van a dar Ese tipo de formato. tienen un tipo de formato. Aunque también puede ser por el medio tradicional, ¿no? Hacer una solicitud indicando que amparado en la ley 278 tal, yo, fulano de tal, solicito usted me envía el siguiente información. Lo firmas, lo envías, y también es importante indicar aquí en qué formato, en qué soporte quiere que te entreguen la información. Correo electrónico, copia simple o CD. A veces el CD o correo electrónico demora un poquito más porque lo tienen que hacer en un documento físico, lo tienen que escanear para mandarte. Si es un volumen gigante, te demoran todo ese tiempo. A veces es mejor llamarlos y decir, lo tienes listo, lo puedo sacar copia y pago por la copia, ¿no? 10 céntimos por copia. Pero te lo van a entregar, o sea, mucho más rápido, si es que tienes urgencia. Pero si no, el bosque va a agradecerles, ¿no? Que se haga por correo electrónico o CD. El CD también lo cobran. También le cobran el CD. El correo electrónico sí te sale gratis. Pero si el archivo es muy grande. El archivo es muy grande, te van a mandar por partes, ¿no? Pero también te puede generar un problema porque a veces te dan accesos a la web por un tiempo. Te dan un usuario y una contraseña y dices, ya, este archivo pesa tanto que no te lo puedo dar ni por correo. Acá está subido una nube y tienes hasta tal fecha para descargar. Y te lo dan los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que son súper voluminosos, ¿no? 4 volúmenes, tienen planos y todo te lo suben en una sola nube y lo comparten. Nosotros hemos utilizado acceso a la información pública con unas alumnas de noveno para sus proyectos de tesis y les pedimos información, les pedimos la verdad los planes de campaña de campañas de comunicación de Petroperú, pero específicamente las campañas de comunicación que desarrollaba en la zona de selva, en su zona de influencia, pero solo las destinadas a educación de niños, en un periodo de 5 años, desde el 2018 para atrás. A los 4 días las enviaron todas, todas en PDF, eso sí, al correo del alumno. Y bien. Bien, es que hay entidades que sí tienen ordenada su información. Ahí yo conozco mucha gente que trabaja en Petro que son bastante meticulosos con ese tema. Todo guardarlo, todo ordenarlo.
para que sea más fácil sacarlo, porque al final, por ejemplo, en el Estado muchas veces no hay continuidad, ¿no?, de los funcionarios. Entonces un funcionario te crea un esquema para guardar información y otro te destruye el esquema y hace otro esquema. Entonces, lo bueno que en el caso de instituciones públicas, digamos, la más seria es Petro, que hace una data y ya tiene preparado. Y no va a variar. Siempre los años, siempre va a ser lo mismo guardado. Siempre va a guardar y te lo va a guardar. No va a haber algo nuevo. Otro problema que se presenta en el Estado es que tienen un portal en un formato de web y cambian a otro formato. Sí. Y el portal se perdió para siempre. En este caso hay un formato anterior. En ese caso, te dicen, ¿quieres ver el portal anterior? Te mandan al portal anterior. Por ejemplo, yo quería buscar información en el portal de Foncodes. Y el de Foncodes está desde el 2015 o 14, cuando en verdad Foncodes está desde... Vamos ahora a abrir una base de datos que tenemos, sancionado 2019, XLCX, que ya ha sido entregado a todos ustedes por las actividades que han dado el sancionado 2019, ¿sí? ¿Okay? A ver, en esta base de datos ha sido elaborada por la Contraloría. Sí actualiza en este caso su base de datos de procesos administrativos sancionadores, porque ellos tienen una facultad aún, aunque la hayan quedado, de sancionar a funcionarios que hayan cometido irregularidades. Como ustedes saben, la Contraloría tiene informes de control periódicos a entonces ellos sacan conclusiones de esos informes y encuentran responsabilidades. Y lo elevan al procurador y también lo mandan al tribunal de responsabilidades administrativas. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es hacer un proceso administrativo sancionador, porque mientras que la fiscalía pide pena, inhabilitación al funcionario, por tanto, pues, el funcionario puede seguir trabajando en el Estado y puede seguir cometiendo irregularidades. O sea, eso se prueba que ha cometido irregularidades o que ha hecho omisiones para dejar pasar alguna obra o porque ha aceptado obras incompletas, es lo más común que he visto, y sanciona la Contraloría y lo puede suspender 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero también lo puede inhabilitar de la función pública hasta por 5 años. Entonces, vamos a familiarizarnos un poco con esta base de datos. Siempre es importante tener siempre en la base de datos un código por fila. La fila tiene que tener un código, porque vamos a investigar o obras, o sujetos, o personas, entidades, y todas tienen que tener un código. ¿Para qué? Para yo ayudar a que en el programador, en la búsqueda, ya no busque por el nombre, porque los nombres son distintos, ¿no? Y unos tienen 2 nombres, otros tienen 3 nombres, otros tienen 2 apellidos, otros tienen 1 apellido. Y lo que hace es generar un código, todos son números. En este caso, en esta hoja de cálculo, tenemos a 3.517 sancionados, ¿no? Que tienen vigente hasta el 31 de junio, tenían vigente su sanción, aún estaban sancionados. Entonces, todos tienen un número, el nombre y apellido, obviamente, el DNI, también podría ser el DNI, el código, porque se diferencia por el DNI, pero prefiero darles otro código distinto al DNI. Sí. ¿Por qué una misma persona aparece con varias sanciones y con diferentes plazos de inhabilitación? Ahora vamos a ver eso. Otro más, el tema del código, es porque, por ejemplo, ha hecho el profesor una observación, ¿no? Abelardo Estrada Rodríguez tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene 6 y todas son muy graves. Todas son muy graves, atención por favor. Todas son muy graves. Entonces, lo que
Esta Abelardo Estrada tiene que tener un código único. Entonces no puede ser 6, 7, 8, 9, 10. Tiene que ser 6, 6, 6, 6, 6. Porque él, una sola persona, ha cometido varias sanciones. Entonces, al momento de programar y jalar la información de él, el número 6 tiene 6. ¡Guau! Todos van. Todos se unen en una sola. Es importante. Luis, pero ahí tiene diferentes periodos de inhabilitación. Sí, ¿no? exacto. Pero vamos a poner el mismo código porque es la misma persona. Sí, sí, claro. Entonces, vamos a ver el código. Es un código es igual a una persona, una entidad, ¿no? Una obra, ¿no? Pero siempre un código. Ahora, en este caso porque tiene 6 sanciones. Y como ven también en el lado de la resolución tiene diferentes tipos de resolución, ¿no? Porque ha sido sancionado por, digamos, 6 horas distintas. 6 horas distintas en un mismo municipio. Hay casos donde este funcionario saltó de un municipio al otro, como yo también, y ahí también tiene otro, pero tiene en 2 municipios. O en 2 entidades del Estado. Y van a ver de las más variadas entidades. Ahora vamos a ver algo que es bien importante. ¿Okay? Tenemos una fecha de término, una fecha de inicio, fecha de término, ¿no? Que está vigente, la ubicación y la entidad. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué otros datos yo puedo agregar o qué otras columnas yo puedo agregar a esta columna para tener más allá? El motivo, ¿no? Se puede hacer, como les explicado al inicio de la clase, estos son los tipos de infracción. ¿Ya? Cada 6Q, 6I, 6-7H, todo eso es un tipo de infracción que está en una lista de 40 en la Contraloría. Pero quiero mostrarlo fácil, tengo que poner el motivo, o los motivos, pueden ser varios motivos por el que está siendo inhabilitado. Es importante, podemos agregar en este caso. Yo también agregaría la ubicación, pero más específica, no por región, no por provincia. ¿Puede ser el monto de las obras? Si en caso hay casos en que hay monto, sí, puede ser por ejemplo, recepcionó una obra tal y generó un perjuicio del Estado de 200.000. Perjuicio del Estado, ¿no? Va también. Y si hay antecedentes en este caso. Claro, claro. Puede llevarse Mario. ¿Sí? Esta máquina te permite tener intimidad en teléfono, direcciones de los acusados o no? No, en este caso no. Pero se puede buscar lo que es otra etapa de la investigación, ¿no? Hacer incluso con Renier para ver. Bueno, legalmente no limita, legalmente no te permite que tengas acceso. No, eso es información privada, ¿no? Pero nosotros No, eso ya. podemos hacer una búsqueda de Renier, buscar su dirección, buscar en páginas blancas su nombre y quizás sale. Seguro. Y ahí me llamo, oye señor, usted tal, ¿qué ha hecho? Bueno, vamos a agregar la ubicación más específica porque hay distrito y la provincia. Ahora vamos a hacer un proceso de limpieza un poco simple. En este caso, podríamos ver que hay varios nombres, pero quizá hay nombres que se repiten. Y acá, por ejemplo, el que escribió se pajareó y escribió Rodríguez con tilde en la O, no sé, pues en otro lado. Hacer la búsqueda y acá sale 2 Rodríguez, 2 Estrada Rodríguez. Cuando por eso vamos a darnos cuenta y hacer la búsqueda y hacer la limpieza. En este caso debemos ver que dice esto, ¿no? Entonces, cogí el correcto, se cayó un incorrecto igual, le hice un barrido, lo jalé todo, ¿no? De aquí y y todos son malos. Ahora vamos a hacer
preguntas a la base de datos, vamos a seleccionar toda la tabla, vamos a dirigir la flecha, clic a este espacio, ahí, y seleccionamos ahí y selecciona todo. Ahí está. Vamos a datos, tabla dinámica. ¿Cuál es la primera pregunta? Escucharon la atención. ¿Cuál es la primera pregunta que le íbamos a hacer a la tabla? Sanciones. Ya. ¿Cómo podríamos hacer esa búsqueda? ¿Qué teníamos que tomar en cuenta? ¿Qué se tiene que repetir? Un código sería el DNI en este caso, ¿no? Porque no hemos agregado otro código. El código es el DNI para ahora. Entonces vamos a hacer acá lo que permite la tabla dinámica, te da varias formas de filtrar. Entonces te da, por ejemplo, el nombre, te da el filtro de uniforme, filtro, etiqueta, rótulos de fila y valores. Y vamos a llevar la misma, para que haga el conteo, vamos a llevar la misma columna de infracción a valores, para que empiece a contar. ¿Todas las infracciones? No, una, vamos a hacer con una, ¿ya? Porque tenemos un problema de memoria, que no hay suficiente. Entonces acá te genera un total. Como ven, eran muchos tipos de sanciones. ¿No? Tenemos las 40, ¿no? Tenemos 40 columnas. Porque hay un montón de tipos de sanciones. ¿Ves? Un 7, wow, increíble. Pero vamos a esta que nos interesa. Total general. La Y última. vamos a hacer un filtrito aquí. Te doy una idea. Filtro acá. A ver. Con el total general ya no. ¿Perdón? Con el total general ya no. Sí, déjame ver cómo puedo hacer acá con esto. Porque ahí puedes hacer, en algunos casos, vincularlo a una columna. Entonces de esa forma inmediatamente se acomoda. En este caso vamos a hacer algo que también es válido y se puede hacer para empezar a hacer las respuestas a las preguntas que le hemos hecho a la tabla dinámica. Vamos a hacer un copiar el DNI y Nosotros trabajamos en ejemplo así y la tienes que pegar en la misma fila. No la puedes pegar en una celda porque estás copiando la columna. vamos a hacer ese cambio. Hemos hecho ese cambio, hemos arrastrado también aquí para que todo coincida y le hemos dado actualizar. Entonces, en nuestra tablita dinámica le damos a actualizar. La limpieza es más ¿en tu base de datos? ¿Sí? En el estado no hay, digamos, no los pueden sacar. ¿Cómo? No lo sacan, les ponen solamente un par de años. Lo inhabilitan un par de años. Y no, pero no lo pueden sacar. Es que hay inhabilitaciones permanentes, temporales, funciones. Lo máximo que hagan lo harían 5 años. No, pero ¿por qué no lo votan? A eso me refiero. Sindicato. Que no lo votan. No, lo votan. O sea, pierde su puesto de trabajo inmediatamente. Pero toda inhabilitación no es. Digamos, si se ha demostrado que no se le vota. En este
caso la Contraloría no tiene eso. Lo votan pero no puede trabajar por el Estado por el tiempo. Por el tiempo en que está inhabilitado. ¿Quién tiene que decidir si lo vota? Eso, no, pues eso ya es un proceso judicial. Eso ya no tiene que ver. A ver. Identifiquemos uno más, a ver. Acá está Del Cusco. Ahí está Del Cusco. Ya Del Cusco. Lo que pasa es que Del Cusco va a encabezar, parece. Así que, por esos errores, porque quien hizo esta base de datos no homogenizó. Gobierno Regional de Cusco escrito de tres formas distintas. Gobierno Regional de Cusco, Cusco y de Cusco. Entonces vamos ahora a hacer esto que es. Vamos a copiar. Ese es el que está mal, ¿no? Vamos a hacerlo con D, ¿ya? Ese es el que está mal. Vamos a irnos a edición. Sí, un montón. Pero vamos a hacer este ejercicio y si encuentran más, hagamos lo mismo. Reemplazar, buscar este que está mal y reemplazar. Edición. En la base de datos, no en la tabla. Reemplazar, igual, vamos del Cusco, reemplazar todas, se reemplazó. 16. Entonces, así debemos limpiar cada uno. Ahora, puede ser que también hayan nomenclaturas, siglas, ¿no?, que estén mal. El Hospital Hipólito Unanue también. También, a eso también. Seguro social, uno dice de salud y otro sin de salud. Exacto, también. ¿No? Hay varios, hay que hacer ese proceso de limpieza. Y aquí también, por ejemplo, si tenemos el Gobierno Regional de Cajamarca, Oficina de Defensa Nacional, es lo mismo, ¿no? Es el Gobierno Regional de Cajamarca, solo que son oficinas. Pero acá lo que hacen es agregar o separarlo, ¿no?, como varias entidades. Entonces como que ahí no sería realmente sincera el resultado, porque a esto debería ser solo el Gobierno Regional de Loreto y crear otra columna para la subentidad que esté dentro. Entonces ya sabemos también que podemos crear otra columna más para separar. Y no debería haber un programa diseñado para el Senado, para evitar ese problema. Debería, ¿no? Pero Porque digamos es un exceso. ahora, acá también no hay un montón, Regional Huánuco, Regional Lima, Regional Loreto, Regional Puno, hay un montón. Gobierno regional sin E, ¿no? Acá está también otros que tienen mucho espacio y otros con espacio, que han puesto el guión y le han dado espacio y acá le han dado sin espacio. Entonces todo eso tiene que ser homogenizado. Y es una buena forma, acá está el MEF sin siglas y MEF con siglas. Esto es importante que hagamos este ejercicio porque vamos a identificar las entidades, ¿no? Que estén bien escritas. Esto es lo más tedioso, digamos, en esta tabla. Y aquí también, Ministerio del Interior, División Policial de la Policía Nacional. ¿Es el Ministerio o la Policía Nacional? Es el ministerio, sino que hay una dirección de aviación. Claro, pero él dice de la Policía Nacional. O sea, el Ministerio del Interior tiene como montones de defensa civil, un montón de pero la institución es la Policía Nacional. Entonces debería ser Policía Nacional del Perú, uno más. Y una subentidad, División de Acción Policial. Hay que también ver este tipo de... Y Gobierno Interior, claro, NAGI es... ¿Y cómo proceder cuando se duplican? No hay errores, no hay nada, pero están duplicados. Por ejemplo, hay un Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. Están bien escritos, están igual, pero es doble. Lo que pasa es que es un diferentes, escrito diferente, o sea, está igualito, está doble, es un espacio, le han dado quizá un espacio adelante, al final, A ver, vaya a ver. y tienes que reducirlo y se va a juntar, pero la base de datos, ¿cuál es cuál es? ¿Decía? Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. Claro, hay que chequear cómo están los paisanos. Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, ¿no?
Ajá. Vamos a copiar. Este debe ser el bueno. Hay dos, ¿no? 119, 151 y 524 y 921. Entonces ya no hay solo, hay varios. Entonces vamos a hacer por lo más salomónico. Todos van a ser cambios. Vamos a buscar esto y lo vamos a reemplazar por esto. Reemplazar todas. 16 ya. Y ahí, con esa misma operación, limpiar. Vamos a limpiar. Y así todos. Pero ahora quiero pasar a algo que es sí, o sea, ese trabajo de... Ahora vamos a hacer con ese, vamos a hacer un poco de análisis de visualización de datos. Sucio la información, pero tenemos al menos, ya sabemos el ranking de los más sancionados y de las, y también hagan esa misma búsqueda con las regiones que acumulan más sanciones, porque eso sí está ahí, y son 20 y tantos, ahí no hay como mucha, no va a ser tan largo hacerlo. Y hagamos un ranking de sancionados, ¿no? Como si bien panamericano, y también el de las regiones, que acumula más sanciones. En la visualización de datos hay que tener presente la pertinencia de los gráficos, ¿no? Un ranking no vamos a presentar un gráfico complicado, no un gráfico de línea, ¿no? Porque no tiene... Ahí es práctico, o barras o torta, ¿no? La máxima en la visualización es la simpleza. Buscar que sea simple, que sea claro. Simple y claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya también podemos hacer otro tipo de visualizaciones más infográficas, más atractivas, artísticas, ¿no? Pero eso ya es un poquito más. Lo más usado son los gráficos de barra, de línea, de carta, los diagramas de redes, que es bien interesante. Vamos a ver un ejemplito. El mapa de conexiones, el mapa de calor o de coropetas también, y la nube de palabras ahora recientemente, ¿no? Para hacer análisis del discurso se usa mucho las palabras que más repiten las autoridades en los discursos. Vamos a entrar a un enlace que está ahí abajo, que está en sus separatas, que es Dataviz Catalog.com, enlace español. Esto va a ayudar mucho en caso ustedes desean hacer un gráfico, porque les va a mostrar la búsqueda por función y la lista de, en este caso es una lista, pero también por función, por lo que queremos mostrar. Queremos mostrar comparaciones, dimensiones, relaciones, cómo funcionan las cosas, la distribución, una fracción, un proceso, un flujo. Nos va a recomendar cuál es lo mejor. En este caso, si queremos hacer una comparación, nos va a dar ejemplos, ¿no? Un eje, sin un eje. En este caso, lo mejor para el ranking es un gráfico de barras, y si queremos hacer una comparación en un conjunto, ¿no? Un gráfico de barras conjunto múltiple o un histograma, ¿no? Si queremos ver evolución en el tiempo. También pues un gráfico de línea, pero eso la verdad no es visualmente resaltante. Va a parecer que estoy leyendo gestión, ¿no? O leyendo día 1, ¿no? Pero con la barra o con el histograma también es interesante. Y en el caso también hay que tener la plataforma que lo mostramos. Si es una plataforma web, podemos incluir muchas de los gráficos, varios tipos de gráficos. Si es también impreso, también depende del tamaño de la edición de tu página. Y la interactividad se puede llevar ahí a audio, video. La interactividad, claro. Vamos a ver un ejemplo de eso también ahora. Y
Y, a ver, les voy a, no sé si les voy a dar, les mandé el correo más PPTs para ellos. Tendré varios. No, No tengo. ese nomás imprimimos. Ya. Vamos a verlo acá en la pantalla. Vamos a ver tres, si no da el tiempo vemos tres, si no vamos a ver lo más importante, de herramientas gratuitas para hacer visualizaciones con datos. Ese tutorial después les puedes compartir. Vamos a verlo aquí. Hay una página que se llama Infogram, ¿no? Es así, se escribe infogr.am o en Google Infogram. Este Infogram es de las herramientas gratuitas más usadas. También hay una versión de paga para los que tienen recursos, pero te da opciones básicas que son bien interesantes. Los podemos agregar con nuestra cuenta de Facebook, por ejemplo. Podemos crearnos un usuario, o creemos un usuario con nuestro Facebook, nuestro correo, lo que sea más, lo que sea mejor por ustedes. Okay. Pero aquí lo que permite mucho el Infogram y un montón. En este caso nos va a dar una serie de con la ayuda de tutoriales. Hay muchas posibilidades para el Infogram. Podemos trabajar con allá a la docente le está justo viendo que Infogram da una opción para empezar, ¿no? Empieza tu diseño, te da una opción para hacer infografías, pero queremos hacer nuestra propia infografía en este caso, ¿no? Entonces vamos a editar nuestra propia infografía y vamos a crear un slide, ¿sin slide? No, perdón, un dashboard y te dan opciones, ¿no? Pero nosotros queremos empezar a experimentar, así que vamos a hacer un proyecto en blanco. Vamos a darle un título, ¿no? Y ahí tenemos el lienzo donde vamos a plasmar nuestra parte y vamos a elegir qué tipo de gráfico deseo. Le dan varios, le dan de carta, le da el de gráfico de puntos, pero queremos un gráfico de barra. Y aquí el Infogram te da algo predeterminado, ¿no? Con ejemplos para que veas cómo quedaría. Pero queremos nosotros incluir nuestra propia información que estamos haciendo, que hemos recopilado en la base de datos que hemos realizado, en la tabla dinámica. Como tenemos la información más sencilla, que es analizar qué región, ¿no? tiene más, ¿no? Elijamos las 5 regiones que tienen más sancionadas. Y vamos a Edit Data, y vamos a sacar esto, porque eso no nos importa realmente. Lo eliminamos y ponemos otra información, la información que nosotros queremos. Este es el región y esto es la región. Y aquí también hay errores, ¿no? Entre Arequipa, Ayacucho, Cajamarca. Vamos a poner lo que nos resulte. Lo vamos a pasar aquí. Lima, Cajamarca, Cusco, Puno, Lambayeque. Y empezamos también a poner los números. Y ven que se agrega un número y se empieza a modificar. No lo puedes copiar. Sí, está raro. Solamente se puede copiar. La máquina. También podemos importar la data, así que si en caso ya tenemos la data consolidada aparte, se puede exportar
el Excel se puede generar aquí mismo la visualización. Como ven, ya tenemos el ranking. Está incluso, se generan en las líneas, se generan diversas leyendas, ¿no? Que señala por el número, la cantidad de sanciones, ¿no? Acá se acerca a los 700, entonces indica 700. Podemos mejorar este diseño con las propiedades, mejorarlo también para mostrar otro tipo de contenido. Mostrar valores ya no solo se muestra cuando le das clic, sino se muestra también al final de la barra. También podemos modificar el color. También podemos darle nombre a la región. Perdón, nombre a la barra, a la línea X, a la línea Y. Podemos darle, por ejemplo, a X es número de canciones y aquí regiones con más regiones. Y esto es para las líneas que delimitan. Este grid es para las líneas que delimitan por centenas, hasta 100, 300, 400, 500, hasta 700, según el número que hayamos agregado en la base de datos, de datos que hemos ingresado. También podemos ver por tipo de letra o darle más tamaño a las letras en fonts. Si queremos algo avanzado, nos va a permitir aumentar el tipo de letra en las tablas, en los títulos, en las leyendas. Esta es una herramienta bien interesante que va a permitir hacer más atractivo nuestras notas. Incluso se usa para acá, pero ya tenía algunas hechas. Más chévere, ¿no? Como tabla le estás haciendo, ¿no? En Explorando, les recomiendo mucho leer el tutorial. Explorando podemos hacer este tipo de visualizaciones. Evolución de la tuberculosis en Sudamérica, con información del Banco Mundial de cómo evoluciona la tuberculosis en 3 años. ¿Cuáles son los países que registran más casos en estos años? Entonces podemos ver que no ha cambiado mucho la situación. Vamos a verlo en Eso también permite no solo añadirlo a tu página web, sino también puedes compartirlo en tus redes sociales. Invitar a que puedan ver tu visualización. Y siempre va a generar la marca ahí. Recuerden que para una infografía, en este caso ya es una infografía porque ya junté varios estilos de gráficos. En este caso incluido un mapa con una versión en coropetas, es decir, ver la intensidad del color. Mientras más intenso, más grave es. Entonces, los los países donde hay casi nada, es en los países que tienen, Chile, que está todo rosadito, pero en Perú sí hay muchos casos, entonces eso nos denota que se acumulan casos y que hay, por lo tanto es más grave, los hallazgos son mayores. También, vamos a ver, otro tipo de por ejemplo, esto es
para ver, para hacer una infografía. En este caso, por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, los panamericanos, podemos hacer una gráfica de en qué disciplinas ganó más Perú una medalla. Y podemos plasmarlo, pero ya no en barras ni en torta, sino en este gráfico que es un icono, un gráfico de iconos. Entonces podemos ver qué países, por ejemplo, ganaron más o en qué disciplina se ganó más. Y poner en la leyenda qué color representa cada disciplina. Entonces esto también te da muchas opciones para poder plasmarlo. ¿Directo en Excel se puede hacer? Directo en el Excel se puede hacer, pero te da lo básico. Usando esto. Puedes pasar, o sea, una vez que tengas la información consolidada, puedes importarlo aquí. A ver, ¿cómo se puede? Edit Data, Ya. Open File, buscar, ¿no? la información y subirlo. Pero tienes que tener data consolidada. En este caso acá no tengo ahorita data consolidada. Pero no se puede seleccionar una parte del Excel. No. En este caso tienes que tener la lista. Porque para seleccionar no, pero es ¿Qué se mucho copia? mejor. El archivo. El archivo lo arrastras y lo subes. Lo que va a hacer es interpretarlo y generarte un gráfico. Pero ya tú lo vas Ya, editando. ¿desde dónde se hace la importación? Ah, ya. No, ese es premium. Acá. Lo vamos a... Te va a aparecer así, ¿ok? Muy bien. Cuando ingresemos. Pones edit data. Usa el file. Es como subir una fotografía, pero no, vas a subir un archivo de Excel. vas a subir un archivo. También lo puedes importar documentos de Google Drive o de la nube, ¿no? Que está en tu Dropbox. También puedes añadir otros que ya son más complejos, ¿no? Base de datos en MySQL, en Oracle, ya es un poco más complicado. Pero para Excel no te compliques y vas a Profile y te dice qué formatos resiste, ¿no? Que son los 3 formatos de Excel: XLS, XLS y CSV. Ahora también quiero mostrarle otros más. A ver, le voy a si le dan la información que hay. Dos más solo para mostrarle. Es timeline. Una preguntita. Sí. Si ya lograste hacer eso y muestra el gráfico en el programa, ¿cómo lo jalas al archivo Word, al archivo PPT, qué sé? ¿Lo seleccionas nada más? Pero una vez que ya lo tienes, ¿no? Lo grabas, lo puedes cargar como imagen estática o lo puedes alojar, por ejemplo, en otro servidor o en otra forma. ¿Cuál es otra forma de PPT que existe? Prezi, ¿no? Lo alojas en un Prezi. Claro. Y te va a mostrar va a interactuar. Entonces lo que haces es poner shape, Pero poco más ¿no? Y Ember, en el caso de ponerlo en un web, ¿no? Y te da también varias opciones. Es bien interesante porque te da versión responsive, que es para que se acomoda a tu celular. Y en WordPress, no, bueno, lo clásico, ¿no? Para web. Y lo puedes compartir en redes sociales y lo conviertes por completo. Entonces, esto permite justamente hacer lo que señala, ¿no? Publicarlo en una web, en un blog y compartirlo. Ahora, en el timeline, también les va a compartir los Amazon esto
¿para qué sirve el timeline? Es una línea de tiempo. Entonces lo que va a permitir es que tú generes otro tipo de visualización, que ya no es la visualización gráfica, sino que vas a hacer como es un interactivo que tú avanzas en el tiempo. Y esto es súper fácil, porque acá lo van a ver, en este tutorial lo van a aprender al toque, porque generas un Excel de Drive. Y en el Excel de Drive te lo da un Excel predeterminado y empiezas a modificar los contenidos. Lo único que hay que hacer en este timeline para agregar imágenes o videos, esos tienen que estar alojados en la nube. No te permite cargarlos. Solo te permite copiar el enlace. Acá está, ¿no? Tienes que copiar el enlace y que esté alojado, por ejemplo, en una página de Freer, o que esté alojado en una nube, pero que te permita copiar un enlace. Y lo que va a generar, luego vas también poniéndolo, puedes poner el tipo qué tipo es el texto que has puesto, si es un titular, si es un subtítulo. También puedes poner colores, ¿no? con los códigos. Y se publica, también puedes, es muy necesario acá que lo vean todo, porque incluso hay que ser específicos en el lenguaje que quieres usar para que lo interprete bien, ¿no? Para que lo escriba en español, lo interpreta en español y lo muestra en español. Y les voy a mostrar sobre el proceso de otorgamiento de la licencia a Proyecto Tía María. Entonces se agregaron todos estos datos, se agregó el título, se agregó la fecha, se agregó también esta descripción. Y ese es su timeline. Entonces, es cómo avanzó el proyecto, ¿no? Entonces, cuáles fueron los documentos presentados, y va avanzando en el tiempo. Entonces, y va explicando también qué pasó. Puedes agregar imágenes y videos. Y hay una opción muy parecida que es del mismo creador de Nighlab, que se llama StoryMap también te permite hacer un recorrido de tiempo, de proceso, pero en un territorio. Puedes contar la historia utilizando mapas. Mapas que son de software libre de OpenStreetMap. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo. Ahí está. Todos que han visto Game of Thrones se pueden ver reflejados en esto. Es la historia de un personaje. Y vas avanzando. Los lugares donde se ha rodado, donde donde esta protagonista tiene arraigo, ¿no? Y donde ha aparecido, y te va llevando. Entonces, ¿en qué podemos hacer, por ejemplo, este tipo de visualización? Por ejemplo, en crisis migratoria, que hay historias de migrantes, ¿no? O también en el billete también, la ruta del dinero, también la ruta de la corrupción. Eso es lo que permite hacer este StoryMap, que también les he dejado el tutorial para que tengan, y hay unos ejemplos también. Es bien interesante. Yo creo que mezclando un poco, ¿no? No solamente hay que mostrar gráficos duros, ¿no? Sí. Bueno, ahora, claro, el consejo es, si vamos a aplicar los gráficos, ¿no? Tratar que no sean tan duros, ¿no? Que sean, por ejemplo, en las aplicaciones que vimos, ¿no? Al inicio, son bastante dinámicas. Invitan al usuario a vincularse, a navegar, a descubrir. Igual los últimos que hemos visto, ¿no?
los gráficos muestran resultados, muestran hallazgos, pero también podemos combinarlo con elementos como el timeline, ¿no? Para ver procesos, y también el story map. En otra oportunidad, espero, ¿no? Podemos encontrar para explicarles otros que son interesantes también, un poco más complejos, pero de todas maneras ya aprendiendo esto, a manejar esto, a familiarizarse con los gráficos y sobre todo viendo la pertinencia de qué mostrar y cómo mostrarlo, ya se puede avanzar en otros gráficos y también en otras formas de capturar la información con una técnica que se llama el scrapping, que hay que agregar un poquito de código a veces, ahí de código, pero también hay formas de scrapear sin código, un poquito más limitados, y también de captura por OCR para capturar la información en un PDF que esté como nativo, o sea, un PDF nativo, que tú le das clic y puedes seleccionar, o un PDF no nativo que es un escáner. También hay formas de capturar esa información y también herramientas gratuitas para ello. Entonces, gracias. Les recomiendo hacer esta dinámica en casa o en sus clases también y hacerlo siempre también y considerarlo en sus clases, ¿no? Si alguien lleva investigación o alguien lleva talleres de redacción y quieren hacer notas, que también lo agreguen, porque es una buena forma de cultivar esta especialidad del periodismo que se está llevando en el país, y también que la gente también pida más acceso a información de datos, por transparencia. Muchas gracias. Ha sido todo.